¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a recibir algo extraordinario en esta noche? Sabe, hermano, en nuestra última noche ya en el campamento, ¿qué tal si hacemos de este último servicio un aposento alto, hermanos? Juan capítulo 4, el verso 7 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús dijo, quiero que lea esa parte conmigo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 11: y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, del pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio a beber del pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, diga esa parte, una fuente de agua. Lea esa frase otra vez: una fuente de agua que brote o que salte para vida eterna. Levante su mano en alto y diga al Espíritu Santo: háblanos una vez más, Espíritu. La cinética del Espíritu. Esa palabra cinética puede sonar poco familiar para nosotros. He sentido tomar esta analogía para representar una de esas actitudes y actividades del Dios que es Espíritu. Y es que dentro de la física hay dos tipos de energía que se estudian, y una es la energía estática. Es aquella energía que, por falta de buenos conductores que faciliten esa transición de esas moléculas que están en movimiento, como es la energía, se estancan, o sea, quedan estáticas en un lugar y no pueden fluir. Pero está también lo opuesto a la energía estática, y es la cinética. La cinética es el movimiento de las moléculas que a través de buenos conductores tales como el cobre, los metales, puede transferirse esa energía y puede manifestarse a través de la mecánica de los instrumentos electrónicos y servir de mucha utilidad para todos nosotros. Cuando iniciamos el principio espiritual de lo que es Dios, Dios no es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es espíritu. Amén. ¿Alguien lo cree aquí en esta hora? Dios es espíritu. Esa palabra espíritu del latín spiritus, que significa soplo, aliento. Estamos hablando de que si Dios es espíritu, es como el viento, no es tangible. Lo estábamos cantando ahora: no se puede ver, no se puede palpar, no se puede abrazar, no se puede determinar una figura específica. Precisamente Dios, que es espíritu, lo llena todo con su presencia. El mismo universo no puede contenerlo, porque Él es extremadamente y extraordinariamente grande. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Que nuestro Dios es extremadamente grande. Y Jesús le dice a la mujer: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu. Y esa palabra espíritu aparece en minúscula, indicando que es con nuestro espíritu, porque fuimos creados con una esencia espiritual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Nadie puede conectarse en su humanidad con el Espíritu de Dios, que es otra esencia diferente a lo que es físico. Nos conectamos con el Dios que es espíritu, precisamente con nuestro propio espíritu, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden adorarlo en espíritu y en verdad en esta noche? Hoy yo creo que Jesús merece algo mejor. ¿O por qué no lo aplauden, pero conscientes de lo que está haciendo? Pero por un acontecimiento extraño, aunque Dios es espíritu, le gusta manifestarse. Y desde el principio se manifestó cuando dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Algunos teólogos dicen que fue el impacto de Satanás cuando fue lanzado del cielo a la tierra, que causó un caos, como lo dice Isaías 14, aquel varón que convirtió el mundo como un desierto. Y cuando ese momento sucedió, hermanos, ese cataclismo, todo era tinieblas, todo era oscuridad. Pero aunque eso no es algo que se pueda afirmar, hay una realidad más extraordinaria, y es que en medio de esas tinieblas y de ese caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra Espíritu de Dios, en la traducción K2 dice: y el Ruach HaKodesh se movía, aleteaba sobre la superficie de las aguas. Empezamos a ver desde el principio que aunque Él es espíritu, le gusta el movimiento, le gusta la dinámica, le gusta la cinética. No es un Dios estático ni un motor inmóvil universal. Él es un Dios que le gusta el movimiento, la manifestación en la dinámica de su espíritu. O alguien sabe de lo que estoy hablando, que cuando Dios se mueve empiezan a suceder cosas maravillosas. Aplauda al Señor, por favor, en esta hora. Se movían altares, el fuego encendido de los holocaustos, sacrificios de paz, carneros desgollados, su sangre rociaba las cuatro puntas del altar de bronce. Pero cuando estaba el sacrificio y la ofrenda de sangre, porque era demandado derramamiento de sangre para satisfacer la ira y el enojo de Dios en contra del pecado. Pero cuando el pecado era expiado, de repente aparecía una nube por encima del atrio interior, y ni siquiera Moisés podía entrar a la presencia de Dios. Pero una vez cada año y con sangre se presentaba un sacerdote allá en el atrio interior. Amén, amén. Hay algunos que han perdido el temor por la presencia de Dios porque nos acostumbramos a Dios. Nos acostumbramos a invocar su nombre y lo invocamos livianamente, y no nos damos cuenta que ese nombre y esa presencia son demasiado reverenciales y demasiado extraordinarios. Y cuando invocamos su nombre, tiene que haber adoración, solemnidad, alabanza y reconocimiento. Alguien quiere hacer algo para si lo cree, apláudalo, por favor. Si lo cree, abra la boca y alabe a Dios en esta hora. Hermano, el sacerdote no entraba al atrio interior muerto en la risa y contando chistes. Él entraba con temor, en una
tenía un incensario que batía para que se llenara de humo del incienso el lugar santo antes de cruzar el velo que no podía traspasar sino él como sumo sacerdote. Pero en la otra mano tenía una taza con sangre para presentarla por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Eso era un día especial, eso era un día extraordinario, cuando el sacerdote entraba a la misma gloria de Dios que estaba entre los querubines en el arca del pacto. Pero cuando el sacerdote entraba, un lazo amarrado en su cuello o en su cintura era tendido hasta el atrio exterior, donde los otros sacerdotes lo sostenían, y las campanillas que estaban en sus vestiduras en el momento que presentaba la ofrenda y el sacrificio de sangre. En ese momento, si la ofrenda eran gratas, la presencia de Dios en la nube descendía y se empezaba a mover allá en el atrio interior, y el sacerdote comenzaba a saltar y las campanillas a moverse, y cuando el pueblo de afuera oía el sonido de las campanillas, tirín, tirín, todos se postraban y adoraban al único Dios verdadero, al Adonai, al Elohim, al Shaddai, al Dios eterno, al Dios de Israel. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? La majestad del omnipotente. Porque a Dios le gusta el movimiento, y basado en esa realidad el salmista dice que tuviste, oh mar, que huiste, y tu Jordán, que te volviste atrás. Los montes saltaron como corderos y los collados como corderitos. ¿Y si saben por qué? Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Oh hermano, cuando la gloria de Dios se mueve en un lugar, algo tiembla en nuestra alma y en tu espíritu. Un aplauso fuerte al que vive. Que se escuche más fuerte. Aquí está la presencia del Dios Todopoderoso. Su espíritu se mueve. Pero cuando la ofrenda no era aceptada, fuego salía. El propiciatorio quemaba el sacerdote. A veces se nos olvida que en los atributos de Dios hay misericordia y justicia. Perfecto en su misericordia da cabida al cielo, perfecto en su juicio da cabida al infierno. Cuando le miramos la cara a Dios de misericordia a través de la humillación y el corazón quebrantado y una verdadera adoración, viene misericordia de Dios. Cuando el hombre resiste en su soberbia al Altísimo, es derribado por tierra. No sucedió en un pasado oculto aquel querubín protector, como lo declara Ezequiel capítulo 28. Tú, querubín protector, acabado de hermosura, perfecto, eras el sello de la perfección. El día que fuiste creado, se prepararon tamboriles, arpas y trompetas. Hasta el día que se halló en ti maldad, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu santuario. Isaías 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Es que esa palabra estrellas da a entender posiblemente debajo de Dios hay varios tronos en el universo, pero sobre todo esos tronos hay un trono lleno de gloria y majestad, y en ese trono solo hay uno, y en ese trono solo hay uno. Y el salmista en el Salmo 24, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos
y puro de corazón. Personalmente yo no cumplo esas características. Limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso el diablo no pudo ocupar ese trono, porque él no es limpio de manos, ni puro de corazón. Pero al final del capítulo 24 dice: levanten los dinteles, alzao puertas vuestras cabezas, y alzao vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles nunca habían visto a Dios en figura. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Y ellos se responden: Jehová de los ejércitos, el Elohim ha tomado figura. Oh, parece como que me entendieron. Alzad puertas vuestras cabezas, levanten los dinteles, porque por aquí no cabe. Aquí viene el Altísimo y el Grande. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Yo quiero que usted levante sus manos para escuchar esta palabra. En el hebreo no aparece Jehová, sino Él es el Elohim, el Rey de la Gloria. Si se acuerdan de Efesios capítulo 4, y esto que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra, y allá en el inframundo, cuando Satanás tenía la llave de la muerte, fue un hombre, pero no era cualquier hombre, era el Redentor de los pecadores, que había descendido allá, pero allá le quitó la llave de la muerte y del infierno, y subió allá a lo alto, porque llevó cautiva la cautividad. ¿Sabe una cosa? Ahí fue que lo recibieron los ángeles cuando subió con gloria y poder, porque él había vencido a la muerte, al diablo, al pecado. Pero no se quedó ahí, hermano. Allá en el cielo había un trono y había un templo, y se tenía que presentar la ofrenda que aquí abajo se había presentado, pero con carneros y toros. Y allá en el lugar santísimo fue el mismo Cristo como cordero, y allá empezó a sonar tilín, tilín. ¿Por qué? Porque la gloria que se siente allá se manifestó en el estruendo del día de Pentecostés. Las campanillas comenzaron a sonar. Hechos capítulo 2 fue el efecto de lo que estaba sucediendo arriba. Cristo glorificado ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos, y se generó un movimiento de gloria ya, que descendió hasta acá. Y Jesús por eso le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Hermano, nuestro Dios es soberano. Él no le da al que no le pide. En eso es un caballero. Él no le da al que no le pide. Si tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Pero no tienes con qué sacarla. El que bebe de esta agua no vuelve a tener sed. El que bebe del agua que yo le daré, y en la traducción 2000 dice, será en él una corriente de agua. O sea, lo que recibes verticalmente se transfiere en lo horizontal. Por eso cuando hablamos, no hablamos por nuestra propia naturaleza, hablamos influenciados por el Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree en esta hora? Cuando hablamos en lengua, no hablamos
Alguien aplaude al Señor conmigo. ¿Quién quiere beber de esta agua? Pero hay cosas que hacen mover a Dios. Unos brujos, hermano, ahí en Cartago, hace más o menos un año se realizó la convención de Cartago. 3 días de convención. Y donde yo me crié, Puerto Caldas, no sé si Níker la conoce, ese sector de Puerto Caldas, en el Cofre, hermanos, hay mucha brujería. Y el hermano Jorge Méndez, el pastor del Cofre, estaba después de un culto días antes de la convención y recibió una boleta debajo de la puerta de la casa pastoral, y había una inscripción que decía: queremos ordenarle a ustedes, evangélicos, y decía una cantidad de maldiciones. Ustedes no podrán hacer esa convención porque nos hemos reunido todos los brujos del norte del valle. Les vamos a amarrar las manos y les vamos a amarrar la garganta para que no alaben a ese Dios de ustedes, porque mayor es el poder que tenemos nosotros. Y cuando el hermano Jorge cogió esa carta, se arrodilló y se postró. Es un anciano de mucha oración y le dijo a Dios: Señor, no importa que el diablo levante baluartes, hay algo glorioso que tiene la iglesia. Se lo estoy diciendo porque él mismo lo testificó. Llevó la carta a la convención, hermano. Cuando todos invocamos el nombre de Jesús, hasta los niños comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero me llamó la atención algo: los brujos saben que cuando usted abre la boca y alaba a Dios, la gloria de Dios desciende. Y cuando mueve las manos, símbolos que resuenan hacen ensordecer al mismo diablo. Alguien quiere abrir la boca y que suenen esos símbolos, que suenen esas manos, o el diablo te quiere amarrar tus manos. Suéltate, 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 libre. Yo no sé cuál de ustedes ha experimentado estar acostados, dormidos, y de repente el cuerpo se paraliza. ¿Quién ha vivido esa experiencia horrible? Se paraliza el cuerpo mientras estás dormido y vas a invocar el nombre de Jesús y la lengua está pesada, no puedes invocarlo. El diablo sabe que cuando invocas el nombre de Jesús con tu boca, se desata la palabra de fe que tenemos en el corazón. Por eso, hermano, cuando hablamos en nuevas lenguas, nuestra boca es ungida, tu vida es ungida, tus manos son ungidas por el poder sobrenatural que viene de arriba. Alguien desea el movimiento de la gloria de Dios, entonces empiece a alabarlo, empiece a adorarlo, empiece a aplaudirlo. Abra la boca. Si se movió en altares, si se movió en el agua del principio, si se movió en el estanque de Siloé, donde iban los paralíticos, los ciegos, los sordos, y al movimiento del agua eran sanados por la influencia del Espíritu Santo. Quiero decirle a la iglesia: la misma gloria de Dios es la que se mueve en nuestros cultos, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Alguien vino a alabar a Dios con vida. El diablo está vencido. Tienes autoridad de Dios para invocarlo. Un aplauso fuerte al que vive. Adóralo con ese aplauso. Dígale algo lindo a Dios en este momento. Adore a Jesús, adórelo.
Sé un buen conductor de la gloria de Dios. Me impactó mucho el testimonio de la hermana, pero es que eso es un principio espiritual. Aquí no se recibe tanto pidiendo, aquí se recibe más adorando. Gracias por esos 5 amén. Aquí esto se recibe adorando. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay algo que le molesta tanto al diablo, y es que a pesar de su enfermedad, a pesar de su problema, a pesar de su aflicción, usted pueda todavía levantar las manos y gritar gloria a Dios. Que usted todavía pueda danzar y alabar a Dios. Que usted todavía pueda aplaudir y alabar a Dios. Oh, hermano, si estás enfermo, si estás necesitado, alaba a Dios en esta hora, glorifícalo. Alguien que lo aplauda fuerte, Jesucristo. Yo sé que usted le pesa las manos para aplaudir. O yo sé que usted todavía siente algo en su corazón que le dice: no importa el obstáculo, yo quiero ir más allá, al mundo sobrenatural, donde está la gloria de Dios y donde Él se mueve. Y por eso Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El Señor vendrá desde Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Por qué no dijo el cielo, si hay millones de ángeles, serafines, querubines que lo adoran día y noche y no cesan de decirle: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso? Porque hay una iglesia aquí en la tierra que no son seres divinos, pero tienen cuerpos que son débiles y mortales, pero tenemos un espíritu y un alma que podemos adorar a Dios, que podemos alabarlo. Los ángeles no se enferman, los ángeles no son tentados, los ángeles no sufren dolores. La iglesia sí sufre todo eso, pero hay algo que los ángeles no tienen, y es el perdón de pecados por la sangre del Calvario. Pero usted, que Cristo derramó su sangre, está todavía sentado y no puede adorar a Dios. Pero hay alguien aquí que sabe que yo no era nada, pero ahora soy un rey sacerdote. Ahora puedo adorarlo, ahora puedo magnificar su nombre. Si lo cree, apláudalo. Si lo cree, adórelo. Si lo pasa, si lo cree, exalte su nombre. Los reyes de Oriente que vieron la estrella que se detuvo en aquel pesebre, llevaron incienso, mirra y oro, digno de un rey, porque un rey se le ofrece lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Pero los pastores estaban en los campos de Belén cuando vieron una señal en el cielo: ángeles que cantaban y adoraban. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con Dios y los hombres. Y se les dijo: les ha acontecido, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Su estrella hemos visto cuando vieron a María y a José y al niño tendido con pañales en medio del pesebre, y le dijeron: su estrella hemos visto y por eso hemos venido a adorarle.
¿Sabe una cosa, hermano? Usted y yo hemos visto más que una estrella. La misma gloria de Dios se metió dentro de nosotros. ¿Por qué no levanta sus manos allí y adora a Dios? ¿Por qué no levanta sus manos y lo adora? No lo haga porque yo lo digo. Hágalo porque aquí se siente su presencia. Se mueve su gloria. ¿Quién vino a adorarlo? ¿Quién vino a adorarlo? ¿Quién vino a adorar al Mesías, a Jesús? Ya no se moverá en las aguas de Génesis, ya no se moverá en los altares de antaño, ya no se moverá, hermanos, en el estanque de Siloé. Ahora se mueve nuestro corazón, ahora se mueve nuestra alma, ahora se mueve tu cuerpo. ¿Cuántos sienten que Él se mueve en este momento, en esta noche? ¿Quién puede moverse adorándolo a Él? Ahora que el Espíritu Santo tomó al hermano Slanniker, ustedes sintieron que era una lengua del Espíritu, porque en ese momento la piel se nos puso rosuda. Hermano, cuando es las lenguas del Espíritu se distinguen a lenguas aprendidas y carnales, pero entre las palabras que decía el Espíritu por la boca del hermano, escuché la palabra rúa, rúa, rúa. Esa palabra es el Espíritu de Dios y lo repetía reiteradamente. ¿Sabe una cosa? Hay algo que tengo claro: el Espíritu de Dios se ha metido en este campamento y quiere bendecir a la iglesia. O la más allá, si lo siente, no calle, alábelo. Estaba, hermanos, predicando en una programación en la iglesia del Águila Valle. Estábamos en el mes de los dones del Espíritu. A mí me tocó el don de profecía en esa enseñanza, pero mientras que se estaba predicando la palabra, hermano, pero yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo no sé si aquí lo creen, pero yo lo creo. Yo lo creo, hermanos. Todavía se pueden manifestar los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso hay que procurar los dones del Espíritu, para que seamos más efectivos en el reino de Dios. Y estaba, hermanos, en medio del sermón, cuando en ese momento, en un momento de inspiración, yo levanté mis manos y estaba quebrantado en la presencia de Dios. Cuando en ese momento una hermana de la congregación, la hermana Claudia, se levantó en la parte de atrás y comenzó a hablar en otras lenguas. En ese mismo momento otra hermana se levantó y comenzó a interpretar las lenguas de la hermana Claudia, y las lenguas de la hermana decían: glorifícame por la obra que hice en el Calvario, glorifícame por la obra que hice en el Calvario, y voy a hacer milagros entre ustedes. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu, la iglesia se puso de pie y comenzamos a adorar a Dios por la obra que Él había hecho en el Calvario. En ese momento, hermanos, un niño sordo de nacimiento que estaba en la parte